Siempre es de bendición dirigirme a todos ustedes, hoy con el tema titulado Animándonos unos a otros. Este tema basado en el capítulo 4 de Efesios, versículos del 17 al 32, que leen de la siguiente manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La vida puede tornarse muy difícil algunas veces, lo cual podría traer a nuestra vida desánimo. Pero hay que dar gracias a Dios por todas esas personas que Él usa para animarnos, para inspirarnos y para interesarse en otras personas. Hace un par de semanas fue noticia un canadiense, jugador profesional de fútbol americano, quien optó por su segundo trabajo como enfermero, renunciando a un sueldo de casi $4 millones en la próxima temporada, porque consideró que este es el mejor momento para animar, para inspirar a otros. Es decir,
este jugador profesional de fútbol americano consideró que era más necesario y más importante animar al personal médico que está combatiendo y luchando en la línea de fuego contra este virus que ganar 4 millones de dólares. Por supuesto, usted considerará que ha de ser algún millonario y tiene que serlo. Pero la pregunta es, ¿qué millonario va a renunciar a 4 millones de dólares para dedicarse a un trabajo donde va a estar expuesto todos los días al contagio de una enfermedad mortal? Definitivamente es de dar gracias a Dios por personas como esta. Este pasaje nos invita a disfrutar la nueva vida en Cristo Jesús dentro y fuera de la comunidad de fe, donde todos debiéramos de animarnos mutuamente. Así que para dar ánimo a los demás, hay que, en primer lugar, desechar la manera desenfrenada de vivir. Con autoridad de apóstol, Pablo hace un requerimiento formal a todos sus oyentes. El versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Requiero es una expresión formal. Era como un memorándum que se estaba enviando, en el cual se estaba solicitando o hasta demandando cierta condición o ciertas condiciones. Así que Pablo hace uso de ese requerimiento, de ese memorándum, para decirles que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que se esperaba que todo aquel que había abrazado la fe en Cristo Jesús dejara de actuar de la manera desenfrenada como actuaba antes de venir a la fe que es en Cristo Jesús para perdón de sus pecados. Continúa el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Es decir, con una ceguera profunda en cuanto a la naturaleza de Dios, a las cosas que envuelven todo lo que se relaciona con Dios. Continúa el versículo. Por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Es decir, andaban en la vanidad de su mente, con un entendimiento entenebrecido, distantes, ajenos, extraños
a la vida de Dios, a todo lo relacionado con la vida espiritual en Cristo Jesús, por una o por las dos razones siguientes. Porque eran controlados por la ignorancia y o eran controlados por la dureza de corazón. No todos los que están ajenos a las cosas de Dios son ajenos a las cosas de Dios por dureza de corazón, sino que muchos son ajenos a las cosas de Dios por ignorancia. Pero de igual manera, no todos ignoran las cosas de Dios, sino es que simplemente aún conociendo las cosas de Dios, son ajenos a ellas por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales, o sea, estas personas que son ajenas a la vida de Dios, ya sea por ignorancia o por dureza de corazón o por ambas, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? Pierden toda sensibilidad. El que anda ajeno a Dios pierde toda sensibilidad. Continúa el versículo en su segunda parte. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a la incontinencia. Eso significa la palabra lascivia. Significa incontinencia, falta de voluntad, falta de poder, falta de capacidad para contenerse, para abstenerse, porque habían perdido la sensibilidad, porque había ignorancia o dureza de corazón, porque tenían el entendimiento entenebrecido y simplemente andaban en la vanidad de sus pensamientos. Es impresionante ver el final de las carreras profesionales de algunos deportistas, boxeadores, futbolistas, tenistas, cualquier deportista a veces puede tener un final sumamente impactante por lo trágico de dicho final al que es conducido por una vida desenfrenada. Esta semana, uno de mis hermanos menores compartía conmigo un video de uno de esos profesionales famosísimo en los 80s. Todos los hispanos, y yo creo hasta europeos, jóvenes e incluso señoritas, queríamos ser como ese deportista. Pero viendo el final de la carrera de este deportista famoso, me impresionó que habiendo yo conocido la carrera profesional de ese futbolista, no lo pude reconocer en el video. Y comentaba con mi hermano menor, que me estaba compartiendo este video,
que la vida desenfrenada definitivamente te va a pasar factura. Y la factura que te pase muchas veces viene con altos intereses, como les ocurre a muchos de estos deportistas y a cualquier persona que es esclava de la vida desenfrenada. Hay que tomar en cuenta que ni Pablo ni ninguno de los apóstoles impusieron un reglamento de buena conducta. Nótese en la expresión extraordinaria y única en las cartas del apóstol Pablo. El versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, todos los que estaban escuchando al apóstol Pablo habían contemplado la conducta intachable de Jesús. Ninguno de ellos estaba recibiendo un reglamento escrito de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer, como muchos tienen desafortunadamente la idea de que para seguir a Jesús hay que iniciar por observar un reglamento de cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer. El apóstol Pablo dice, mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. Y da el condicionante en el versículo 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él, por Jesús, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, que si habían conocido la fe en Jesucristo, entonces habían recibido el poder de Dios para poder desechar esa vida desenfrenada de corrupción. Estimados oyentes, esto es porque solo Jesucristo puede hacernos una demanda de este carácter. Solo Jesucristo puede demandarnos, solicitarnos, requerirnos que nos deshagamos de la vida desenfrenada que llevemos. El versículo 22, para cerrar el punto, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, la vida desenfrenada que llevábamos, ojalá, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, despríndanse, despójense, quítense ese vestido del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese vestido del viejo hombre vicioso a los deseos engañosos. Había que quitarlo de ellos. Así como se quita la ropa contaminada, un médico regresando del trabajo a su hogar, a su casa,
Había que despojarse, había que quitarse ese viejo hombre vicioso de los deseos engañosos. Había que despojarse, descontaminarse, antes de poder entrar a su hogar, en el caso del personal médico. Así hay que despojarse espiritualmente de esa manera desenfrenada de vivir. Pero para dar ánimo a los demás, hay que, en segundo lugar, revestirse de la nueva naturaleza espiritual. No es suficiente con despojarse, con deshacerse, con desechar la vida desenfrenada. Hay que revestirse de una nueva naturaleza espiritual creada según Dios para nosotros. Debido a que Jesús ni sus discípulos enseñaron una religión mecánica o ritualista de acciones sin sentido, hay que empezar por renovar la manera de pensar. El versículo 23 nos dice cómo podemos empezar a revestirnos de esa nueva naturaleza espiritual. Y renovaos, dice el versículo 23, en el espíritu de vuestra mente. Hay que aprender a pensar de una nueva manera. Hay que empezar con aprender a ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina. Por eso resulta tan imperativo este tema, lleno de imperativo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambien su manera de pensar. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovar la manera de pensar nos ayudará a comprender la validez que tienen los cambios de la conducta moral cristiana. Cada vez que pienso en aspectos como este, elevo una oración de gratitud a Dios por la persona que me habló de la fe en Jesucristo. Y doy gracias a Dios por esa persona, por la manera en que me guió a todas esas inquietudes y particularmente a esta renovación en mi manera de pensar. Yo siempre cuestioné que yo no podía poner mi fe en Jesucristo porque no había en mí disposición a dejar la vida desenfrenada que yo traía en algunos aspectos de mi vida. Pero esta persona me dijo, pues no es necesario que hoy lo hagas. Una vez deposites tu fe en Jesucristo como tu Salvador para perdón de tus pecados, Dios mismo se va a encargar
de renovar esa manera de pensar al punto que le des validez a esos cambios de la vida moral cristiana. Y estimados amigos y amigas, así fue. Así fue. La persona que hoy soy es sencillamente por la gracia y la misericordia de Dios, que a través de su obra por la fe en su Espíritu Santo renovó mi manera de pensar y me ayudó a vestirme de ese nuevo hombre, de ese nuevo pensar creado según Dios en lo que es la justicia y la santidad de la verdad. La vestidura del nuevo hombre espiritual se ve en el cambio radical de todas las acciones de la vida anterior. Por eso el apóstol Pablo cita 4 de esas acciones indeseables que hay que sacar de nuestra vida. 3 de estas acciones las mencionaré en este punto y la otra la trasladaré al siguiente aspecto central de este tema. Esa primera acción indeseable la encontramos en el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira. Esto sí que es un shock para todos los que hemos llegado a este país. Mayormente, si los trámites para la estadía, para la residencia legal dentro de este país son tan difíciles y complicados como lo han sido para todos. Te inyectan un pánico a la mentira, si es utilizable psicológicamente, una fobia a la mentira. Pero ¿sabe cuál es el trauma? ¿Sabe cuál es el impacto que causa a la vida de aquel que está solicitando? Que quienes te exigen no decir mentiras, porque cualquier mentira que tú digas o incluyas en algún documento te descarta automáticamente de una solicitud de residencia en este país. ¿Tú piensas? Este es el país de la verdad. Pero después de un tiempo de residir en esta nación, te das cuenta que todos mienten. Aún aquellos que te exigen no decir mentiras son los que más mienten. Empezando por nuestros funcionarios políticos. Pero Pablo hace ese llamado a esa acción indeseable. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo. Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, estimados oyentes, aquí
el requerimiento, aquí la solicitud, el imperativo, no es solamente hablar la verdad con nuestros familiares o con los miembros de nuestra comunidad de fe. Aquí el llamado es a hablar verdad con todos nuestros prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Segunda acción indeseable, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos tiene su raíz en irritar. Irrítese. Usted puede irritarse emocionalmente. Así como usted tiene una irritación en la piel, usted emocionalmente también puede irritarse, sentirse incómodo. Incluso esto se refiere a sentir algún enojo, alguna molestia por cualquier razón que le hayan o que le esté provocando a usted esa irritación, ese enojo. Pero no pequéis, lo cual significa, pero que esa irritación, ese pequeño enojo, que eso no los lleve a cometer pecados. Es decir, eso termine en la explosión de una ira violenta y agresiva contra otros. Continúa el versículo. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos lo agarran literalmente. Es decir, se puede estar irritado, pero hay que resolver esa irritación antes de que el sol se oculte. Sin embargo, la idea es esta, que si es una irritación, no hay que dejarla que crezca. Hay que resolverla cuanto antes y de la manera que se pueda evitar que estalle en ira. Porque el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Cuando esto se deja al tiempo, cuando una irritación se deja al tiempo, entonces se le está dando lugar al enemigo de la unidad, al enemigo de la armonía, al enemigo de la paz entre las personas. Ese enemigo es el diablo. Llama la atención cuántos homicidios, los cuales judicialmente se llama involuntarios, se reportan como consecuencia de ira al volante. Tal vez usted es una de esas personas que ha sufrido la ira de otros conductores en un momentito. Tal vez usted ha sufrido el trauma o sufre el trauma de la violencia de quienes descargaron sus momentos de ira sobre usted y eran personas que se suponía debían tomar cuidado de usted. En el
Versículo 28, Pablo cita la tercera acción indeseable. El que hurtaba no hurte más. Es decir, el que robaba. Porque había quienes, y yo creo que hay quienes el día de hoy, utilizan esta acción indeseable como lo es el robo y la estafa como una manera de vivir. Roban y defraudan profesionalmente. Hoy, con todo eso de las redes sociales, es increíble la capacidad de muchos para defraudar a tanta gente, la manera tan sencilla en que la gente es defraudada o es despojada a veces de lo poquito que tiene. El apóstol Pablo dice, el que hurtaba no hurte más. Y aquí da la opción, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, haciendo con sus manos lo que puede hacer muy bien, lo que ha aprendido a hacer con sus manos o con su mente, pero a ganar su pan, su comida, su techo, con su trabajo. Pero la escritura y el requerimiento y el imperativo del apóstol Pablo va un poquito más allá. Fíjese que la orden a trabajar, sino que trabajen haciendo con sus manos lo que es bueno. El fin de eso es un fin noble para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El fin de trabajar honradamente en lo que hemos aprendido para vivir es tener para compartir y especialmente compartir con los que más lo necesitan. Así que, para dar ánimo a los demás, en tercero y último lugar, hay que enriquecer a otros con palabras y actitudes buenas. Hay que empezar por evitar el uso innecesario de palabras destructivas. Y estos últimos días tuve la bendición de compartir con uno de nuestros hijos que ha pasado mucho tiempo distante de nosotros por razones de estudio y hoy de trabajo. Pero este fue un punto que nos ocupó mucho tiempo de diálogo con él. Hay que evitar el uso innecesario de expresiones destructivas. Esta es la cuarta acción indeseable de la que hay que apartarse, de la que hay que distanciarse. Dice el apóstol en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Palabra corrompida. El término corrompido o corrompida aquí se refería a la raíz podrida de un árbol.
que debido a la raíz podrida del árbol, lo que va a hacer es que el árbol caiga. O se refería a un pez descompuesto o a cualquier otro animal descompuesto que ya de por sí, con solo su mal olor, rechazaba a todo a su alrededor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que es buena, dice el apóstol, para la necesaria edificación. Es decir, por el contrario, en vez de usar expresiones destructivas, usemos expresiones que construyen la vida de la persona o de las personas, que edifican, que levantan. ¿Cuál es el propósito en este versículo 29 de las buenas expresiones, de las expresiones que edifican, a fin de dar gracia a los oyentes? El fin de toda palabra que expresamos debe enriquecer emocionalmente a aquellos a quienes se las decimos. Y continuando con esa charla, con esa conversación con este hijo nuestro, pensábamos que ayudaría en alguna manera si pensáramos más de lo que hablamos, o si pensáramos más lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Y si tratáramos de pensar en cómo va a recibir aquella expresión la persona a quien se la voy a decir, aunque esto para mí no sea tan objetivo, por lo menos me ayudaría a detenerme. Si considero que esta expresión tal vez no es con palabras soeces, con palabras vulgares, pero es una expresión que por muy buena que a mí me parezca, me deja la más mínima duda de que esa persona la vaya a recibir bien, lo mejor es no decirla, no decírsela. Cuando destruimos a alguien con palabras, con expresiones innecesarias, déjeme decirle que tiene un alcance más allá de esa persona. Ofende a Dios, lastima, entristece el corazón de Dios. El versículo 30 concluye diciéndonos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El segundo paso para enriquecer la vida de otros es reemplazar esas expresiones destructivas por acciones nobles. Es reemplazar esas acciones indeseables por acciones nobles que bendigan a los otros. Por eso concluye los versículos 31 y 32 diciéndonos, el 31, quítense de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay que rechazar o abstenerse de toda acción que pueda lastimar a otros. Y nos da esta pequeña listita de cosas tan cotidianas. Que se quite de ustedes toda amargura, por pequeña que sea. La amargura va creciendo si no se resuelve debidamente en su tiempo. El enojo, la ira, la gritería. Y déjeme ir un momentito más a la maledicencia, porque esto lo asociamos popularmente con las maldiciones. Pero déjeme decirle que la raíz de este término maledicencia es denigrar, denigración. Quítese de usted cualquier acción que denigre la vida de otra persona. Porque el objetivo es edificar. Y cuando denigramos a nuestro prójimo, no estamos edificando, sino estamos destruyendo. Y cierra esta lista diciendo, y toda malicia, es decir, la maldad en su totalidad, cualquiera que sea su manifestación. En vez de esas acciones destructivas, el versículo 22 dice, antes de cada una de esas acciones, sed benignos, bondadosos, buenas personas, unos con los otros, misericordiosos. Es decir, no dándole a los demás como se merecen. Perdonándoos unos a otros. Cierra el versículo 32 diciéndonos, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonémonos unos a otros de la manera que Dios nos perdonó. Significa, así como Dios actúa con nosotros, actuemos nosotros con nuestros semejantes. Concluyo con este tema diciendo, la esencia de la nueva vida en Cristo no consiste únicamente en las prácticas malas que abandonamos. Ahora ya no soy esto, ya no hago aquello, ni aquello otro. Sobre todo, esa nueva vida en Cristo se manifiesta en el nuevo estilo de vida que empezamos a vivir. Para un cambio verdadero como este, es que se nos invita a poner nuestra fe en Cristo Jesús para perdón de pecados. Por eso en el versículo 32, en su segunda parte, que cito nuevamente, el apóstol dice, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo Jesús. Esta es la razón por la que hoy vuelvo a hacer esta invitación. Una y cuantas veces me sea mandado por el Señor. Estimado amigo, amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera
usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de su Hijo Jesucristo. En Cristo hay perdón de pecados para todos y una familia espiritual que se anima en cualquier circunstancia de la vida. El ánimo es contagioso y mucho más cuando procede de una persona transformada por el inagotable amor de Dios. Ánimo y que tengan una linda semana.